Tomás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos estudiando juntos, se puede decir, este libro de participación y causalidad. Hemos visto toda la introducción del libro, que es muy grande, importante, difícil. Después el libro tiene 3 partes, hemos salteado la primera parte y estamos viendo que son todas las fuentes históricas y demás, la hemos salteado y estamos viendo en realidad la segunda parte. El curso es la introducción y la segunda parte, se omiten la primera y la tercera. De la segunda parte hemos visto, son 3 secciones, hemos visto la primera sección, hoy terminamos la segunda y empezamos la tercera. Empezamos la tercera, que veremos un poco más de esta tercera y terminaremos el curso el jueves 8 de enero. El jueves 8 de enero, porque el lunes 5 me acaban de decir que no hay clase. Entonces la pasamos para el jueves a las 5 de la tarde. Y ahí vamos a terminar el curso. A mi modo, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos visto el curso? El curso hemos visto simplemente, vamos leyendo el libro y vamos anotando las ideas que vamos encontrando a lo largo del libro y intentamos, mientras vamos anotando esas ideas, tener una valoración global, ¿no? No siempre es fácil. Hay veces que uno ve en el texto una idea, la comprende, pero se pregunta, ¿y qué hace esta idea acá? ¿Cómo se conecta con todo lo que hemos visto? ¿Cómo se conecta con lo que vamos a ver? Y no siempre es fácil ver eso, ¿no? Hay veces que uno parece que el autor, no solamente en este libro, en muchos libros, esto está totalmente descolgado. ¿Qué tiene que ver? Pasa. Y lo que pasa es que nosotros no vemos toda la profundidad que ve el autor y nos quedamos con una lectura que requiere un estudio más profundo. Bueno, acá entonces, a modo de puntos, siempre hacemos más o menos así. A modo de puntos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. Son las ideas que vamos encontrando en el libro y las decimos con nuestras palabras. Normalmente hay una llamadita y esta llamadita, en realidad que yo no se las muestro, lo que dice es el texto del libro de donde yo saco esa idea, ¿no? Básicamente es así siempre. Bien, vayamos acá. A mi modo de ver, la cumbre del libro es forma dat esse. Ya hemos llegado y la hemos pasado. Y ahora venimos en Dillesa o sacando conclusiones o reafirmando y consolidando esa comprensión de forma dat esse y todo lo que eso significa. Tanto es que a algunos de ustedes les ha sorprendido esa... y piensan que no es así. No, es así. No tendría que decir lo contrario. No, eso, justamente, eso es lo que, ¿no? Es sorprende. Pero es así, es el efecto. Bien, entonces, básicamente, en el libro Noción Metafísica de Participación, lo que se responde es cómo puede ser que el ser que debería ser uno, en realidad está presente en la multitud de finitos. Y entonces se hace todo ese tema complejo de la resolución, que se resuelven, que se fundamenta y todo la emergencia del S, y entonces se ve todo como participación del S, y entonces en Noción Metafísica de Participación, Fabro
muestra cómo no es contradictorio la unidad del ser con su presencia en la multitud, respondiendo así la exigencia ¿de quién? De Parménides. Bien, en cambio en este libro, Participación y Causalidad, lo que vemos es más no la integración de la realidad del finito y el infinito, sino la integración del actuar de los mismos, ¿no? Cómo es que se integra el actuar del absoluto en su causalidad trascendental con el actuar de los finitos en su causalidad predicamental, ¿no? Entonces, lo que antes, antes la pregunta era cómo el finito puede tener realidad si el ser debe ser uno, ahora se transforma en cómo el finito puede causar, siendo que la causalidad trascendental es total, ¿no? Bien, y un ejemplo que vamos a ver, pero yo lo adelanto, es pregunta de antropología. Me parece que todo ya antropología la tenemos recocinada. Entonces vamos a hacer una pregunta de antropología. ¿Quién mueve la sangre en el cuerpo? ¿El alma o el corazón? ¿Cómo? El alma por medio del corazón. ¿En qué sentido el alma por medio del corazón? Realmente los dos lo mueven, pero, o sea, digamos, el alma no podría moverlo, no podría causar el movimiento físico de la sangre sin un órgano físico. Bueno, más allá de que el corazón pueda latir y demás, pero está el tema de que la frase esa, que el alma mueve la sangre a través del corazón, puede ser mal interpretada y ser errónea. ¿Por qué? Porque en realidad el alma mueve la sangre directamente, no a través del corazón. Porque si el alma moviese la sangre a través del corazón, tendríamos que decir que el alma informa el corazón y que el corazón es el hombre y que la unión que tiene con la sangre es meramente accidental. Y no es así. El alma informa la sangre, así como informa el corazón, informa la sangre y está presente inmediatamente en cada parte del cuerpo moviéndolo. Porque si no tendríamos que decir que el hombre es solamente el corazón y que la unión con la sangre es accidental. Entonces, si bien el alma mueve la sangre, ¿se puede decir a través del corazón? En realidad hay que decir que la mueve directamente, porque es el alma, es la causa formal. Informa, está toda, ¿cómo es que se dice? Que está toda en el todo y en cada una de las partes, ¿no? Entonces lo mueve directamente. Entonces, si yo tengo acá no había pensado hacer este dibujo. No me sale. Este es el corazón y la sangre, ¿no? La sangre que se mueve. Y el corazón late. El alma, en realidad, informa absolutamente hasta la puntita del dedo, todo, y mueve todo eso directamente, pero lo mueve de tal modo que el corazón mueve la sangre. Pero son dos órdenes diversos. ¿Lo llegan a ver? Si no lo llegan a ver, sonamos. No. Porque, o sea, es el alma, informa todo el cuerpo. No puede estar más presente en el corazón que en la sangre. Es la unidad sustancial. Está toda presente en cada una de las partes. Y mueve todo y informa a cada una de las partes directamente. Toda el alma está en esta uña.
Y toda alma está en esta oreja. Y toda el alma está moviendo esto, que se mueve y habla. Pero ese movimiento que es uno y directo en todo el cuerpo, lo hace de modo tal que en el orden material el corazón mueve la sangre, es el modo que tiene. Así como el alma en el perro lo mueve, sí. ¿Qué hace? Lo hace ladrar. El alma en el gato lo mueve, sí. ¿Qué hace? Lo hace maullar. El alma en el pajarito lo mueve, sí. Lo hace volar. Hace, así, en el modo que tiene de mover a unos de uno, a otros de otro, hace ese modo de mover es tal que en ese modo de mover, en su orden, el corazón mueve la sangre. Pero en otro orden, como partes extrapartes, mueve el corazón a la sangre. En cambio, el alma no mueve a la sangre como partes extrapartes, la mueve como causa formal. Por eso es que la ciencia jamás va a descubrir el alma, no la puede descubrir ni remotamente, porque los estudios de la ciencia se limitan a las relaciones matemáticas cuantitativas de las partes extrapartes del cuerpo. Ningún médico te va a decir he descubierto el alma. Eso es una conclusión filosófica que saca el filósofo gracias a la experiencia que incluso el médico le puede dar. Bien, entonces fíjense cómo es extraordinario, vamos a hacerlo así, acá el alma, lo que pasa que es causa formal, ¿no? Pero acá tengo el alma, acá tengo el... No sé por qué me sale manzana en vez de corazón. Esperen, me voy a concentrar. Está el corazón, la sangre. Esto es una vena y ahí está la sangre. El alma mueve todo esto directamente y el movimiento de esto, que es todo directamente movido por el alma, consiste ese movimiento en que el corazón mueve la sangre. Pero no es que el alma mueve la sangre a través del corazón en el mismo sentido que el corazón mueve la sangre. No, el corazón no es causa instrumental, porque la sangre no está moviendo en el alma, no está moviendo como causa agente, sino que lo está moviendo como causa formal, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que se puede ver en antropología. Para mostrar, ilustrar bien lo que es la presencia del alma en el cuerpo, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero es lo mismo que pasa, análogo, no igual, entre la relación de la causa. Ahora, fíjense, perdón, volvemos acá, que el corazón mueve la sangre y ese movimiento de la sangre lo causa el alma. Y entonces es gracias al corazón que el alma está cumpliendo su función, por más que en realidad lo mueve directamente. ¿Sí? Por ejemplo, mi alma, la mía, está moviendo este celular, pero no informándolo, sino que está moviendo ese celular porque mueve mi cuerpo y mi cuerpo mueve ese celular. Pero así no es como el alma mueve mi sangre, porque mi alma la está informando a mi sangre, la mueve directamente, aunque el modo de moverla es respetando la naturaleza, justamente que la misma alma le da, y esa naturaleza es que el corazón mueva mecánicamente la sangre. Bien, y el corazón, gracias al corazón se puede decir que el alma puede cumplir su función, tanto es así que yo agarro un puñal y reviento ese corazón así, soco,
Y el alma, por más que lo movía directamente, ya no lo puede mover. No, dice. Bien, fíjense que hay una cierta analogía, no es igual para nada, pero sí análogo a la relación que hay entre la causalidad trascendental y la causalidad predicamental. Porque yo tengo a Dios que causa toda la creación en un solo acto, ¿no? Que es el mismo Dios, que en Dios no se puede distinguir. Y ahí está Adán y Eva, está mi abuelo, está mi papá, estoy yo, chiquitito, cuando tenía 2 meses, más grande, estoy acá muerto, yo todavía no lo puedo ver, pero estoy, ya Dios lo creo. Lo creo. Lo que pasa es que al decir lo creo, estoy usando un tiempo verbal propio de mis acciones, no de las de Dios. Porque Dios no es que lo creó, lo va a crear o lo crea, es en la eternidad, no tiene tiempo, ¿no? Es más, el tiempo está acá adentro, es parte del objeto creado, ¿no? No es que la creación se da en el tiempo, sino que el mismo tiempo es parte de la creación misma. Entonces nosotros vemos acá todo el desarrollo del tiempo y que Adán y Eva estaba antes y después David y después, bueno, José, San Juan Pablo II y yo. Eso lo veo yo, él todo simultáneo, en un solo acto creador. Y en ese acto de creador, toda esta realidad depende absolutamente de Dios, y no depende de Dios más Adán y Eva que yo. Todo exactamente igual, una dependencia total. Sin embargo, dentro de la creación hay un orden causal entre unas cosas y otras, y así lo creó Dios. Y realmente mi papá es mi papá y me causó. Pero eso no quiere decir que la causalidad de Dios no haya sido absoluta, total y directa sobre mí. Aunque causando ese orden. Ahora, si mi papá no se casaba con mi mamá, yo no la conocía, después les voy a contar la historia, no viene al caso, pero fue muy fortuita. Es providencial, mi existencia es absolutamente providencial. Si a mi papá le hubiese ido mejor en la vida, yo no existiría. Sí, porque en realidad, sí, es muy larga la historia, pero no pudo hacer un viaje porque no tenía plata y por eso conoció a mi mamá. Si no, ¿se dan cuenta? ¿No? Se puede usar como ejemplo predicable. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Entonces toda la causalidad predicamental causa realmente, ¿sí? Yo tengo acá una causa y yo tengo acá un efecto en el orden predicamental y hay una verdadera relación causal. Sin esta causa, Chucu, esto desaparece, Chucu, y esto también desaparece. De modo tal de que fíjense cómo no es que necesite la causalidad trascendental, necesita de la causalidad predicamental. ¡Ja! Estrictamente hablando, no, porque es la causa predicamental lo que es causado por la trascendental. Pero sin embargo, es un requisito formal, dice Fabro, ¿no? Es un mediante formal la forma. Sin la causalidad de la forma, no aparece el ser, ¿no? Y entonces, listo, y entonces fíjense que vamos a volver acá. No es tan así.
Pero bueno, lo hemos hecho así. Yo tengo la causa, tengo el efecto, tengo esta causalidad. Ahí creo que ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y si no lo hemos visto, no se los di, pero ya lo dijo Fabro en el libro. Es todo el tema de toda la parte del gobierno del mundo, la cuestión 104, me parece, estamos por ahí, o 115, no me acuerdo, pero todo el tema de cómo la casa, sí, claro que la casa es creada por Dios y conservada por Dios en el ser, pero necesita de la estructura. Si vos le quitas la columna, la casa se viene abajo. Entonces, por más que esté conservada en el ser y por más que la conservación y un segundito. No lo tengo acá. No lo tengo anotado. Pero por más que la conservación y la creación sean en realidad el mismo acto en Dios, no son dos actos distintos, ¿no? Es el mismo acto de Dios que crea y conserva. Y entonces la casa está siendo creada por Dios desde un punto de vista temporal, por más que el acto de crear no se dé en el tiempo, pero igual está conservada en el ser por su estructura predicamental, ¿no? Y entonces ahí como es que colaboran, no sé si se puede decir colabora, pero la cuestión es que causa en inoblicuo, con esa palabra que no se entiende bien qué quiere decir, Fabro resuelve todo, inoblicuo, listo, ya está, inoblicuo. ¿Qué quiere decir inoblicuo? Oblicuo, no sé. Inoblicuo, causa inoblicuo. Lo que pasa es que en estas materias metafísicas, las concepciones filosóficas no encuentran palabras para expresarse. Eso es lo que pasa. Entonces tenés que ponerle una palabra, inoblicuo, pero inoblicuo no. ¿No? Pero bueno, y esto, ¿no? Entonces vos le quitás esta causalidad y desaparece, de modo tal de que Dios hubiese creado otro universo, hubiese sido otra la creación. Con esta creación de Dios, causa y si no causa y hubiese sido otra creación de Dios. Pero esta creación de Dios es esta, que causa de modo tal de que si no causa otra creación, ya no está. Sí. Vale, habíamos dicho que la composición de ser y esencia es digamos, una necesidad, por así decir, hipotética, en el sentido de que si Dios quiere crear, tiene que crear seres compuestos de ser y esencia. Sí. Dios no puede crear una cosa que no esté compuesta de esencia y es. La causalidad predicamental, que es la causalidad entre los finitos, también es de necesidad hipotética. Dios podría crear. Al menos en el orden formal, evidente. O sea, en la estructura predicamental, forma, sí. Y también, a mí me parece que también causalidad entre las cosas. Lo que pasa que no te lo sabría argumentar ahora, pero Santo Tomás lo afirma por la unidad que tiene que tener el mundo, ¿sí? Y el orden, porque no puede crear mundos diversos totalmente desconectados, porque eso no tendría un orden. Y entonces el orden de la creación obliga a que haya una unidad en el mundo y la unidad en el mundo implica una relación causal entre ellos. Pero, bien, la cuestión es que no solamente causa a sino que se da todo su retorno a la causa, ¿no? Retorna a la causa, ¿sí? Y todo este retorno a la causa, que evidentemente es gracia de Dios y todo, igual implica toda la necesaria colaboración de la criatura en su orden. No podemos, por más que Dios nos dé todas las gracias que ustedes quieran, ese retorno a Dios no se puede dar sin nuestra colaboración.
¿no? La necesidad sí o sí del orden predicamental en el orden trascendental. Bueno, y ese es el libro. Listo. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo. Y me parece que ahí ya el núcleo ya lo hemos visto. Ahora lo que vamos a ver son, después capaz que con más años de madurez personal de nuestra parte, lo leemos de nuevo al libro y encontramos cosas mucho más profundas, ¿no? Y decimos, mira, pero hasta donde hemos llegado a comprender, este es el libro. Bien, muy interesante, así anecdótico, ¿no? Pero a mí me parece que también se ve en Santo Tomás. Es más, Fabro dice que está en Santo Tomás. Pero uno lo puede ver en el mismo Fabro, cómo las cosas se van diciendo de modo cada vez más sencillos y con menos palabras. Nada, es anecdótico. En Noción Metafísica de Participación, Fabro tenía 28 años y hace unos esfuerzos descriptivos, ¿no? Del método de la resolución y demás cosas, que después cuando va, acá ya tiene 48, lo va simplificando cada vez más, ¿no? Cada vez más. Y cuando va creciendo, cada vez más simple, ¿no? Como que, en fin, anecdótico. Vamos adelante. Entonces estamos viendo en este libro cómo la causalidad trascendental fundamenta y se inserta en tal modo en la causalidad predicamental que la misma causalidad predicamental es en su orden causa de elementos trascendentales. ¿Se entiende la frase? En su orden. ¿Por qué? Porque en su orden no es que no tenemos que caer en el error simplista de decir Dios crea el ser, la criatura causa el movimiento. Y como que yo hago la torta, vos le pones el dulce de leche. No, no. No es así. Como partes. Como más o menos en todo está la tendencia del niño que va aprendiendo filosofía a pensar así. Los ojos ven los colores, la inteligencia las esencias. No es tan así. No es tan así, ¿no? No es tan así. Porque de hecho yo te puedo dar una definición del rojo, que es color. Así que una cosa vea el color y la otra solo medio, ¿no? Entonces no es tan, tendemos a pensar las cosas como una división meramente material y no es tan así. No es que la causalidad predicamental cause una cosa y la trascendental otra. No, se integran. Bien, de modo tal de que si bien la causa predicamental causa en su orden, es verdad, pero causa elementos que son trascendentales y de alguna manera causa el ser. Y hay textos de Santo Tomás explícitos donde dice que causa el ser, pero claro que no el ser en toda su universalidad, te dice, ¿no? Los textos de Santo Tomás. Causa el ser en esta cosa y así. Pero bueno, eso. Y ahora vamos, los grados de la causalidad creada. Y vamos leyendo, la pausa me la dan ustedes, ¿no? Yo no controlo el tiempo ni nada. Doble derivación. ¿Sí? Este título es nuestro, doble derivación. ¿No? Este titulito acá, tiqui tiqui, ese, lo vamos a pintar así. Lo ven los que están guardando el video. Ese titulito es nuestro en realidad, es para explicar. Bien, Fabro dice que se puede distinguir bueno, eso es ahora, a mi modo de ver, todo lo que vamos a estar viendo es como en el proceso descendente del libro, para mí el culmen es ese, de forma de ese, y ahora todas cosas que de alguna manera van a
reafirmar, consolidar y demás cosas, eso que ya hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que hay veces, por ejemplo, ahora voy a decir esto y ustedes me preguntan, ¿y por qué eso consolida todo lo que hemos visto? Y habría que verlo. No siempre vamos a encontrar así, como por ejemplo, uno tendría la tentación de decir, bueno, esto lo sacamos, está de más. Y no, pues Fabro lo pone ahí por algo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es así. Se puede distinguir una doble participación del ser, de la esencia y del ser, dice Fabro. La esencia está concebida, es concebida o se concibe como venida de Dios, como de la plenitud ideal de todas las perfecciones, que es diversamente participada por la criatura según los 3 grados fundamentales, el vivir y inteligir. En cambio, el actus essendi, participado, es la participación de Dios en cuanto acto puro. Es un texto textual, ¿no? Una doble participación, habla Fabro. No se trata de 2 creaciones diferentes, sino de una sola creación, pero que implica una composición en la criatura. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, necesariamente es compuesta de esencia y ese. En esta distinción en la criatura permite hablar de una doble derivación. Con nuestra razón podemos decir que la esencia implica una participación de Dios como plenitud de perfecciones. El ser se concibe. Acabo de romper. El ser se concibe como participación de Dios como acto puro. Bien, eso. No son 2 participaciones. Entonces yo tengo una composición en la criatura, tiene una esencia y un ser. Esencia, hombre. Bien, veo eso como una participación de la perfección de Dios. Esencia, perro. Veo eso como una participación de la perfección de Dios. La esencia hombre, o el hombre por su esencia, evidentemente participa mucho más de la perfección divina que el perro. En cambio, guardando el acto de ser, veo como participación, veo un acto de ser, veo otro acto de ser, veo otro acto de ser, veo todo eso como participación del ipsum esse, pero no son 2 actos de creador, no es que crea el ser y crea la esencia, ¿no? Crea el ente, que es compuesto en un solo acto creador, que es compuesto de esencia y ese. Todo se resuelve en el ser porque la potencia se resuelve en el acto, pero se puede ver como una doble participación dada la composición de la criatura. Otro título. Insisto que no es fácil. No es fácil. Bien. Ecco. Bien. La causalidad trascendental fundamenta la predicamental. En el orden trascendental decimos que las formas son que la materia y la forma son concreadas. Todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las discusiones, no las vamos a ver ahora, está todo en la Suma Teológica, léanlo, en el Tratado de Creación, pero la cuestión es que crear es el ser, el que tiene el ser propiamente es la sustancia, y entonces es la sustancia propiamente lo creado y en la sustancia todos sus principios, de modo tal de que la forma y la materia y los accidentes y todo son creados, ¿no? Porque son principios del ente o algo del ente, ¿no? Pero lo que es creado propiamente es el ente y el ente es la sustancia. El otro es ente en sentido análogo, ya lo dice Aristóteles,
más que entes son entis, ¿no? Es algo del ente, aunque análogamente también son entes. Bueno, pero al mismo tiempo decimos que en el proceso predicamental del devenir, la forma seduce de la potencialidad de la materia, ¿no? Y entonces se da eso. Se da eso. Yo tengo acá la materia y esta materia puede ser es lechuga y puede ser conejo. Bueno, viene el conejito, la come, tiqui, 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 y pasa a ser conejo esta materia. Y entonces la forma conejo se educe de la potencialidad de la materia. Sin embargo, también se dice que esa forma es creada por Dios. Entonces, ¿en qué sentido? Se dice que seduce, si es creada, cómo es que está, ¿no? Fíjense que es más o menos lo mismo que acabamos de ver antes, nada más que como que explicitando diversos aspectos o sirviendo de fundamento. Bien, la explicación la pone entonces, ¿cómo están las formas en la potencialidad de la materia? Y dice Santo Tomás, la explicación de Santo Tomás la da en las razones seminales. Sí, es la hora. No, ya terminó la idea. Está en las razones seminales. Listo. Genial. Nos vemos en ¿cuánto tiempo? En 10 minutos. ¿Lo detengo o lo paro? ¿Eh? Bien, entonces seguimos. La pregunta era entonces, ¿cómo puede ser que, o cómo se compagina el hecho de que la forma es concreada directamente por Dios y cómo es educida de la potencialidad de la materia por la causa predicamental? La respuesta que da Santo Tomás son las causas seminales. Es un temazo. ¿Qué quieren decir las causas seminales? ¿Por qué? Porque esto es una discusión muy interesante y muy viva en nuestra comunidad. No pronunciada así, pero gira en torno al valor también de las, ¿no? Porque vos podés decir, interesante, por ejemplo, anecdótico, la fuerza de San Agustín en Santo Tomás. Cuando Santo Tomás se pregunta si los días de la creación son simultáneos o sucesivos, presenta la posición de los santos padres. Los santos padres dicen, todos prácticamente, que los días son sucesivos, pero San Agustín dice que son simultáneos. ¿Por qué? Por las causas seminales. Y Santo Tomás dice, y en esto parece que hay que seguir la posición de San Agustín, lo cual es un texto muy importante en cuanto a la autoridad de las fuentes para Santo Tomás, que prefiere San Agustín a todos los otros santos padres juntos. ¿Por qué? Porque, y pone así, ¿y por qué? Porque en el relato del Génesis, este es el argumento de Santo Tomás, después de decir que Dios había creado las plantas, dice que la tierra estaba desierta. Y entonces las plantas habían sido creadas
en su potencialidad. Eso es lo que dice. Sacala. Pero bueno, así lo interpreta. Después vienen los exégetas y te dice que son dos tradiciones, dos relatos, uno cosa y toda la mar en coche. Pero no me interesa, porque puede ser que los exégetas tengan razón y que Santo Tomás no considere eso en la exégesis del texto. Eso puede ser, que no sea, que sean dos relatos distintos, no. Pero lo que me interesa es el principio, que las cosas pueden estar siendo creadas en su potencialidad. Entonces, cuando dice creó las plantas, las creó, pero en su potencialidad. Así interpreta Santo Tomás las razones seminales de San Agustín, y después van a aparecer las plantas. Entonces todo el tema del evolucionismo y todas las cosas que tienen, pero tienen varios matices. Pero la cuestión es que sí, las razones seminales, acá creó la materia. Y acá creó la materia y todas las formas en su potencialidad. Y acá sale la forma. Y hay que decir que la materia ya estaba creada. Por ejemplo, cuando me creó a mí, me creó a partir de una materia ya creada, porque la materia ya estaba creada antes, y toda esa es la discusión. Entonces, ¿qué significa razón seminal? ¿Que la creó antes en la razón seminal? Y después acá aparece, acá ya está creada, pero la aparición es por la causalidad predicamental, pero ya estaba creada acá. O razón seminal es que la está creando acá y se compagina esa razón seminal, esa causalidad trascendental con la causalidad predicamental. Yo sostengo esto segundo, que para mí es súper evidente, porque Santo Tomás dice explícitamente que la conservación y la creación es exactamente lo mismo, de modo tal de que decir que lo había creado, que ya lo había creado, es una absoluta ridiculez, porque es ponerle temporalidad a un acto que no es temporal. Entonces, no es que la creó acá y acá ya estaba creada. Porque me permite a mí, como, sí, Dios creó todo esto, ¿sí? Y creó la forma. ¿Cómo me creó a mí? Chiquitito, grande, viejo, me creó. Chiquitito, grande y viejo, todo me creó así, en todo mi desarrollo temporal, ¿no? Pero el hecho de que justamente lo crea así y esté en la razón seminal, es la razón seminal es lo que abre la puerta, es la puerta que abre la causalidad trascendental al influjo de la predicamental, justamente porque ya está en las razones seminales, es que la causalidad predicamental puede aportar lo suyo. Pero no es que lo creó acá y acá ya no. No es que hasta acá llegó la trascendental y esto es predicamental, de modo tal de que es la trascendental y después la predicamental que se le suma a un aporte que la trascendental no había hecho. No, es todo, la trascendental es todo, pero nada más que le deja la puerta abierta, no sé cómo decirlo, porque no hay un ejemplo, lamentablemente no hay ejemplo. Yo puedo decir, sí, cuando yo era chiquito, mi papá arreglaba las cosas, pero me hacía a mí ayudarlo, y entonces yo me dejaba la puerta abierta para que yo arregle también el enchufe, en realidad lo arreglaba él solo. No es ese el ejemplo. No se puede dar un ejemplo porque no hay otro ejemplo. No. Pero la razón seminal. Entonces la razón seminal, y por eso está ahora viendo el tema de la razón seminal, y las razones seminales es la respuesta que da Santo Tomás al tema de que la forma, a pesar de ser creada, también es seducida. Pero está siendo creada y la educción también está siendo creada. Eso, yo lo entiendo así. ¿No? No es que
la creación llegó hasta acá y esto lo aporta la prédica mental. No, la creación es todo esto, pero el hecho de que esté en razones seminales le permite a la prédica mental hacer su aporte, que no suma nada a lo de la trascendental. No suma nada, pero suma. En el sentido de que suma en la línea del objeto. Porque esa causalidad predicamental no es que le suma al influjo trascendental, pero es el efecto del trascendental. De modo tal de que sin ese predicamental el trascendental no está. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿quién está creando este sonido? ¿Lo estoy causando yo con mi hablar o lo está causando Dios con su creación? Lo está causando Dios con su creación, pero yo también lo estoy hablando. Y si yo no hablo, Dios no lo creó. Todos esos segundos de conversación Dios no lo creó. ¿Por qué no pones ahí determinismo en Dios, digamos? O sea, porque eso no coarta la... ¿Cómo conciliar ahí la... No, bueno, acá busquen, creo que no lo vamos a ver en el curso, pero busquen premoción física, concurso simultáneo. ¿Escucharon hablar de eso? Es una discusión clásica en el tomismo de escuela. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios sabe las cosas que van a pasar? Que colaboran los dos con mi acto libre. Dios lo sabe de antemano. Bueno, Fabro dice que entendida la relación entre la participación trascendental y predicamental, esa discusión no tiene sentido. No tiene ningún sentido esa discusión. Entonces todo el tema de la libertad, porque todo el tema es cómo hace Dios en los actos libres, ¿no? Nuestros. ¿Cómo hace Dios en nuestros actos libres? ¿Cómo es que los causa, los determina? ¿Soy realmente libre o no? Fabro dice, con esto no tiene ningún sentido la pregunta, porque evidentemente Dios causa, claro que es creador de mi acto libre, pero el orden predicamental es perfecto en su orden, de modo tal de que no hay ningún drama de que esto sea libre, irresponsable y meritorio, a pesar de que esté todo creado por Dios. Lo cual es muy interesante, muy interesante, en algunos textos de San Juan de la Cruz, en donde, sí, no viene al caso mucho, pero muchos, por ejemplo, el mismo Garrigou Lagrange y el mismo Rollo Marín, cuando hablan de si están todos llamados a la vida mística, hay textos de San Juan de la Cruz que parecen negarlo, ¿no? Porque Dios no le dio la gracia, porque Dios no es cosa, ¿no? Pero en realidad siempre, mi opinión que es la cosa, es que si hay una falta de vida mística en el sujeto, por más que es verdad que no está causado por Dios, y Dios no le dio la gracia, Dios no le dio la gracia ni siquiera de llegar al borde, ¿no? ¿Se acuerdan la introducción, ¿no? Esto no lo escribo para todos, dice San Juan de la Cruz. Esto lo escribo para unos poquitos, porque la inmensa mayoría no pasa nada, ¿no? Pero siempre, a mi modo de ver, está siempre relacionado con una responsabilidad moral en la persona. De alguna manera esa persona no fue fiel a algunas gracias. Entonces nunca llegó ni siquiera a ser capaz de empezar la vida mística. Pero bueno, pero la cuestión es que el orden... Y después también está muy interesante que, al menos a mi modo de ver,
el orden predicamental en su orden tiene que ser perfecto y cerrado. Por eso todas esas teorías científicas que pueden llegar a demostrar la existencia de Dios por la entropía y por todas las cosas y todo eso, para mí son pavadas. Porque vos no podés encontrar una falta en el orden predicamental suplida por el orden trascendental, porque estaría predicamentalizando el orden trascendental o trascendentalizando el orden predicamental. Son dos órdenes totalmente diversos, de modo tal de que Dios no se puede relacionar con la criatura en el orden predicamental. Es siempre creando, es siempre en el orden trascendental. Entonces vos no vas a encontrar esta mesa tiene 3 patas y una cuarta pata. En el orden trascendental. No, es todo en el orden predicamental. En fin, vayamos a lo nuestro. La explicación que da Santo Tomás es de las razones seminales. Eso se encuentra en 115.2. Si en la materia hay razones seminales. Y Santo Tomás responde que hay 4 modos diferentes de razones seminales. Están las razones seminales en el verbo, están las razones seminales en las causas universales, como ser en la materia, están las razones seminales en las causas particulares, como ser en los papás, están las razones seminales en las semillas, lo cual la semilla no es papá del árbol, es el mismo árbol que crece, ¿no? ¿O es el papá? No sé qué opinan ustedes. Es el mismo árbol que crece. Entonces es distinto a los padres. ¿Tá? Acá hay un desarrollo, se puede decir, accidental. Acá hay una educción de una forma sustancial. Acá, bueno, está presente en la materia. Bueno, en fin, la cuestión es que de estos 4 planos, el primero es trascendental y los otros 3 son predicamentales. Listo, y ahí se acabó el artículo. Y después las conclusiones que saca Fabro. En esta doctrina, Santo Tomás toma de Aristóteles las virtudes activas y pasivas. Ustedes leen el texto y habla de virtudes activas y pasivas. Es un lenguaje netamente aristotélico. Y toma de San Agustín las razones seminales. Fíjense lo extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario de esto? Que ustedes agarran sin haber leído nunca nada y agarran el texto de Santo Tomás y leen virtudes activas y pasivas, leen razones seminales, y probablemente Santo Tomás no esté diciendo que las saca de Aristóteles y de San Agustín. Son ustedes los que tienen que haber leído Aristóteles y los que tienen que haber leído San Agustín para sacarle todo el jugo al texto de Santo Tomás. Y saber que ahí, en eso, ¿y qué conclusión sacan ustedes? De que tomó de San Agustín y que tomó de Aristóteles. Están las 2 partes de participación. Eso es lo que dice. Ahí se ve perfectamente cómo Santo Tomás conjuga en las razones seminales la conjunción de las 2 causalidades, porque evidentemente San Agustín está más en el orden de la causalidad trascendental y Aristóteles en el orden de la causalidad predicamental, y las 4 causas las 4 fuentes de razones seminales que nombra Santo Tomás están en esos 2 planos. Entonces, la conclusión de Fabro es que la causalidad trascendental no solo causa en su orden, sino que al hacerlo también fundamenta las causalidades predicamentales en sus particularidades. Bien, se integran. Entonces es verdad que el ser en su universalidad es causado solamente por la causalidad trascendental. ¿Qué quiere decir en su universalidad?
Eso también, ¿no? Porque muchas veces dice Santo Tomás, el ser como causa universal es causado solamente por Dios. En cambio, el ser de esta cosa es causado por la criatura. No lo dice así, pero lo dice así, ¿no? Pero no tienen que pensar el ser en su universalidad como causa todos los seres en confuso, ¿sí? Una cosa amorfa, ¿sí? Como el que dice tohu babohu, una cosa cosí, y ¿no es así? ¿Vos no estudiaron? Es así, ¿de qué te Es un texto bíblico, no es para reírse. Bien, y después la causa predicamental la determina. No. La causa trascendental llega hasta el singular. Lo que pasa que me causa a mí en toda mi singularidad. Y mi papá me causó a mí. Y se puede decir también en toda mi singularidad. Pero mi papá, ¿quién llegó más al singular? ¿Dios o mi papá? Es una pregunta profunda. ¿No es para... ¿Por qué? Porque mi papá no me quiso causar así. Con esta altura, con este color de ojos. Mi papá simplemente quería un hijo. O sea que fíjense que la causalidad trascendental en realidad llega más al particular que la predicamental. Llega al particular recontra súper, pero también llega más a lo universal, porque mi papá me causó no en cuanto ente, sino en cuanto hombre. ¿Por qué? Porque mi papá, la actuación de mi papá supone el ser, no lo causa. Entonces, si bien causó mi ser, porque yo no sería sin mi papá, no me causó en cuanto ser, porque el actuar de mi papá lo supone al ser. Entonces, cuando Santo Tomás dice que es causa del ser en su universalidad, hay que entenderlo así, no en una mera extensión material, ¿no? Sino que es una profundidad. Bien, eso. Y el ejemplo, yo acá pensaba darles el ejemplo de la sangre y el corazón, pero bueno, ya se lo di. Procesiones divinas y participación causal. La causalidad considerada en su pureza metafísica. Esto es algo súper extraordinario. Esto da para meditar. Esto da para meditar. La causalidad considerada en su pureza metafísica implica una caída ontológica. O sea, la causalidad considerada en su pureza metafísica es la trascendental, evidentemente, ¿no? La predicamental es una causalidad por participación ¿no? ¿Se acuerdan? Esto está muy interesante. ¿Cómo se llama? ¿Un sueño? No me acuerdo cómo se llama. ¿Un sueño? El de Fabro, ¿cómo es que lo llama? Un sueño especulativo. ¿Se acuerdan, no? Porque él estaba en el concurso sobre la causalidad y todo eso y había puesto de razón suficiente y de todas las cosas y soñando agarró y dijo, no, la respuesta al principio de causalidad tiene que estar en la causalidad más radical y profunda y esa es la creación. Entonces se levantó. No sé si vivía en una comunidad religiosa, si despertó a todos sus compañeros, no sé cómo fue, pero se levantó, debe haber encendido la luz y haber hecho mucho ruido, y en aquel momento no había computadora, no había nada, fue a los libros y a leer la 1.44. Ese texto tan sencillo, ¿no? De que solo Dios puede crear y todo eso. Pero bueno, esa es la causalidad en su pureza metafísica. E implica, dice, una
caída ontológica, por lo tanto, una dependencia. Esa caída ontológica implica una dependencia absoluta, pero recontra super más que lo que yo dependo de mi papá. De hecho, mi papá ya murió y yo sigo, o sea que la dependencia de mi papá es medio poquita, ¿no? En cambio, en esa dependencia con respecto a Dios, esa es la verdadera dependencia, ¿no? Porque está esa caída ontológica y una disimilitud entre el efecto y la causa, lo cual también se ve mucho más con Dios que con mi papá. Bien, eso. Y ahora las conclusiones, lo que se sigue, ¿no? Las criaturas tienen su propio ser y a veces es necesario. O sea, eso es muy interesante. Este celular tiene su propio ser. No es que, ¿vieron esos muñecos de aire que están así? O esos, ¿cómo se llaman esos que juegan los nenes? Sí, pero ¿cómo se llaman? Ah, tiene otro nombre. Un pelotero. El pelotero. Que, bueno, ese no somos así. Que Dios tiene que estar continuamente llenándote de... Tenemos nuestro propio acto de ser. ¿Sí? Bien. E incluso, no, eso es muy... Ustedes se ríen, pero mucha gente, muchos filósofos, la gente no, muchos filósofos ven la creación así, como que Dios te está inflando. ¿Por qué? Porque tiene que estar la dependencia absoluta y total y continua. Porque la creación, ¿cómo sostenés que la conservación es lo mismo que la creación si no es soplando? ¿No? Entonces se lo imaginan así. Y no es así. Yo tengo mi propio acto de ser. Globo bien cerrado con su aire. Y este no me lo quita nadie. Pero sin embargo, dependo totalmente de Dios. La dependencia no está en tener o no el ser propio, sino en la caída ontológica, dice Fabro. ¿Por qué? Porque incluso hay algunos entes que ese ser es necesario, no lo pueden perder. Los seres espirituales, nuestra alma. Por lo tanto, tener el ser de otro, hay que ver qué significa de otro, pero tener el ser de otro en ese sentido. A ver cómo es el texto. No vamos a perder mucho tiempo. Sí, pero diremption es el tema. Ese es diremption. Es la clave de la causalidad. Bien, la cuestión es que entonces yo tengo mi propio ser e incluso los ángeles tienen su propio ser e incluso necesario, no lo pueden perder. Por eso, tener el ser de otro no es lo más profundo en la derivación y en la dependencia causal. Lo más profundo en la derivación y la dependencia causal es esa caída ontológica. Es así. Entonces, por ejemplo, hay muchos, yo he estado en congresos en donde te explican la tercer vía o te demuestran la existencia de Dios en una conjunción de vías en su propio razonamiento, el expositor, con la contingencia universal. ¿No? Como todas las cosas son contingentes, es un necesario que las cree. No es así. Eso es eso es reventar el orden predicamental. Es reventarlo. Bien, la caída ontológica. Y pone este ejemplo, estamos en las procesiones divinas, por ejemplo, entre las personas de la Santísima Trinidad no hay causalidad. ¿Por qué no hay causalidad entre las personas? Porque no hay caída ontológica. Hay derivación, pero no causalidad. Porque son iguales. Bien, esta diremption, dice también Fabro, así velozmente, es también causa de la multiplicidad. ¿Sí? De alguna manera, esa caída
obliga a la dispersión, ¿sí? Padre, ¿qué sinónimo? Esta palabra se me parece y voy. ¿Qué sinónimo puedo dar de redemption? Caída ontológica. Una caída, no sé. ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Se lo toma de modernos, ¿no? Sí. Puede ser que pasó del número 13 al 18. Sí. Bien, 14. Esta caída ontológica también muestra la distinción entre Dios y las criaturas. Sigamos velozmente. El círculo del retorno del ser en las procesiones de la Trinidad se completa perfectamente. No, siempre tiene que haber un retorno. Porque, ¿sí? ¿Por qué siempre tiene que haber un retorno? Porque sí. Porque si vos me sostenés de que no hay un retorno, me estás poniendo una necesidad en esa causalidad y una imperfección en la causa. Entonces, por ejemplo, si la creación sale de Dios y no retorna a Dios, eso es porque Dios necesita crear, porque la creación le suma algo a Dios. El único modo de decir que la creación no suma nada a Dios y que Dios solo no es menos que Dios más la creación, es sosteniendo que la creación retorna, ¿no? Que alcanza tiene que retornar, tiene que cerrarse en Dios. La cuestión es que ese retorno en las procesiones ad intra es perfecto, porque hay una unidad de naturaleza y demás. ¿Por qué está diciendo Fabro todo esto? Se los voy a tomar en el examen. Sí. Por lo tanto, es necesario subrayar la diferencia absoluta entre las procesiones ad intra y las procesiones ad extra. Son totalmente diferentes. Contrariamente a lo que puede pensar un panteísmo hegeliano. Bien, todo esto yo tenía pensada la explicación y no la anoté. Y ahora me la olvidé. Me pasa. Bien, el ser en cuanto ser no es productivo, de tal manera que una auténtica novedad del ser está siempre ligada a la libertad. Sí, eso lo hemos recontra supervisto. ¿En qué tema? La sinteticidad. Muy bien, la sinteticidad del ser. Así empezó todo, ¿no? El curso. Bien. Entonces, las procesiones ad intra son necesarias, en cambio las procesiones ad extra son totalmente distintas y son libres. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen necesariamente. No se lo voy a decir al Padre Arturo, que está acá presente. Bien. Sí, exactamente. Habría caída ontológica y todo. Bien, la confusión del concepto de ser llevó a la escuela atomista a pensar que todas las criaturas son contingentes, pero no es así en Santo Tomás. Para él hay seres necesarios con una necesidad recibida de otro, ¿sí? Típico, es explícito el enunciado de la tercer vía, ¿no? Las raíces de la condición de la criatura no se encuentran en la contingencia, sino en la caída ontológica.
La criatura espiritual es, por tanto, necesaria en el orden predicamental de la forma, pero dependiente en el orden trascendental del ser. El hecho de que, según la forma, se pueda decir que algo es necesario o contingente, pero sobre todo que es necesario según la forma, demuestra la validez del principio forma datis, ¿no? Como ya hemos visto en cosas. Como la forma da el ser, me parece que todos textos fáciles, ¿no? No hay ninguna... Sí, ¿no? Como la forma da el ser, cualquiera que tenga una duda me alza la mano o pega un grito. Como la forma da el ser, la causalidad predicamental que causa directamente la forma, causa de manera indirecta, inoblicuo el ser, el cual es causado directamente solo por Dios. Por esto último, así como la causalidad predicamental supone la materia prima, también supone el ser común, que sería el ser creado en cuanto indeterminado. Alguna preguntó, ¿no? ¿Qué es el ser en común? El ser creado en cuanto indeterminado. Sí, pero no es, pero es en cuanto, ¿no? No, a mí o sea, cuando uno habla de ser, por ejemplo, una cosa es el ser utactus y otra cosa es el ser inactus. Cuando yo hago esa diferencia me estoy refiriendo a dos cosas distintas, porque el ser utactus es un principio, el ser inactus es un resultado. Me estoy refiriendo a dos cosas distintas. Pero muchas veces cuando yo hablo, por ejemplo, del ser en común, no me estoy refiriendo a algo propiamente distinto, sino a un concepto o a una consideración, ¿no? Entonces, muchas veces las nociones de ser no corresponden, ¿sí? Por ejemplo, noción inicial, noción metodológica, no corresponden a principios distintos, sino que son distintos grados de profundización que nuestra mente tiene, ¿no? Y entonces, no es que sea algo meramente de razón, pero es el ser considerado en común, en cuanto que... Y eso lo toma de la unión retórica de Nietzsche, que hablaba en ese común, en ese sentido. No te sabría decir en este momento. Creo que era eso que preguntaba Juan, pero preguntaba en el... Ajá. Un ente creado puede causar el ser, pero cuando causa el ser, lo causa de manera oblicua, porque presupone el ser común. Pero es responsable del ser determinado, porque el ser común se determina con la forma. Sin embargo, debemos recordar que la causalidad trascendental llega también a lo particular en su particularidad, precisamente por la emergencia del ser. Entonces no es que la causalidad predicamental lo completa, lo determina. Sí, lo determina, pero no es que agregando algo que no esté ya en la trascendental. No son causalidades complementarias. Bueno, todo esto es muy interesante para todo el tema, perdónenme que insista, del tema de la corredención. O sea, no tienen ni idea, porque no es a pesar de que no se trata de un caso de causalidad trascendental y predicamental, porque la redención, sí, es verdad que también es causalidad trascendental y predicamental. Pero la causa de la Virgen, la causalidad de la Virgen es predicamental, evidentemente, pero la causalidad de Cristo también es predicamental. En cambio, esa gracia de Cristo causada en nosotros en el orden predicamental y también causada por la Virgen en el orden predicamental, está causada por Dios en el orden trascendental. Y entonces acá, en este orden trascendental y en este predicamental, se da la unión y también en este. Ahora, lo que yo tengo que hacer es compaginar esta con esta. Es decir, que son dos causalidades predicamentales, sin embargo, una es total y la otra participada, lo cual no hemos visto en este curso.
No hemos visto que una predicamental participe de otra predicamental. Sí, participa, pero predicamentalmente, mientras que esta participación, si nosotros decimos que esta es total, o sea, yo participo predicamentalmente de la forma hombre, y mi papá también, pero mi papá no tiene toda. No hay un uno, en el orden predicamental no hay un uno que tenga todo, mientras que acá tenemos que sostener que en Cristo sí, porque la participación de la gracia es total, es muy particular. ¿Por qué? Porque yo participo de la gracia de Cristo, pero la gracia de Cristo existe en sí misma, sin límites, ¿no? Es la de Cristo. Pero sin embargo no es una participación trascendental, es predicamental porque la gracia de Cristo es creada. Pero entonces es una participación predicamental, pero que tiene elementos análogos a los trascendentales. Y por esa analogía que tiene con lo trascendental, no hay ningún inconveniente que haya una total y otra participación de esa. Con esto termina noción metafísica de participación. El último capítulo, porque noción metafísica de participación es una tesis teológica de Fabro, que apunta a la gracia. Es todo para explicar cómo se participa de la gracia, noción metafísica de participación, ¿no? Y listo. A ver qué nos quedó. Nada. Leo. Por esto último, así como la causalidad predicamental supone la materia prima, también supone. Un ente creado puede causar el ser, pero cuando causa el ser, lo causa de manera oblicua porque presupone el ser. ¿Esto ya lo había leído? Listo, terminamos. Tenemos que ver después de Navidad la sección tercera. Veremos cómo la resumimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.